y les voy a compartir pantalla. Con este tema de hoy ya finalizamos la parte de las distancias de visibilidad. Vamos a mirar la parte de distancia de visibilidad en intersecciones. Ahora, al igual que en los dos casos anteriores, cuando hablábamos de distancia de visibilidad de parada y de distancia de visibilidad de adelantamiento, pues acá tampoco tenemos una respuesta absoluta, ¿sí? De que son 173.52 metros. No. Aquí estamos, al igual que en los dos casos anteriores, dentro de un margen de seguridad. Que ojalá las distancias que encontremos sean mayores que las que realmente necesita el vehículo, ¿sí? Para que si, por ejemplo, yo tengo como distancia 100 metros, pues el vehículo en 90 ya se haya detenido. Yo no puedo determinar eso, yo tengo que ceñirme a lo que me muestra el manual, pero pues la verdad es que acuérdense que yo les comentaba que depende mucho de las habilidades de manejo del conductor, depende mucho de las condiciones del vehículo, de las condiciones de la superficie de rodadura, no le digamos pavimento, porque si yo tengo, por ejemplo, una carretera rural a la que se le hace mantenimiento, pero se mantiene sin pavimento. O sea, que lo que se hace es cambiarle el material, compactarlo y pasar la motoniveladora, pues también debe cumplir con ciertas características cuando yo voy a detenerme frente a un obstáculo, a adelantar un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener pendiente nosotros es que los métodos que vimos se basaban en aproximaciones. Fíjense que el método que utilizábamos nosotros, el método que se ha establecido por el Instituto Nacional de Vías, me habla de una aceleración de frenado constante. Mientras que el método que ustedes van a encontrar en los libros habla de unos coeficientes de fricción que vienen determinados por la velocidad que lleva el vehículo. Y bueno, eso tiene algo de verdad, ¿sí? A mayor velocidad, la fricción va a ser menor. Pero fíjense que ahí el problema dice, el problema no, la explicación dice, para 80, tanto el coeficiente de fricción, pero no me dice qué tipo de pavimento es. Yo realmente no sé en qué pavimento estoy rodando. Entonces, se parte de unas suposiciones que realmente son la mejor aproximación posible. Aquí va a pasar lo mismo. Yo tengo una distancia de visibilidad en intersecciones que sin necesidad de entrar mucho en la definición, pues cada uno debe imaginarse que es voy a cruzar. Entonces, cuando yo voy a cruzar, generalmente miro a los lados, ¿sí? No es muy necesario mirar al frente, porque pues realmente yo voy por mi calle y se supone que al frente está despejado. Tengo que mirar a los lados para ver si puedo o no puedo cruzar. Así que, ¿cuál es la idea? Reducir la cantidad de accidentes, reducir la accidentalidad. Fíjense que me dice, suministrando una distancia visual que permita a los conductores tener una visión sin obstáculos de la intersección completa. ¿Ven? Una visión sin obstáculos de la intersección completa. Si estuviéramos hablando de mirar hacia adelante, no sería la intersección completa. La intersección completa es al lado y lado. Y bueno, también adelante, pero principalmente aquí vamos a tratar de cómo se ve al lado
perfilado. Ahora, la idea es, según el caso, que el vehículo se detenga, o que controle su velocidad, o que arranque del reposo si está en un pare. Realmente lo que vemos nosotros acá son 4 tipos de intersección. 4 tipos de intersección. Como dentro de los límites de la seguridad, los primeros 3. Cuando no hay control, y después están las controladas cuando hay una señal de ceda del paso y cuando hay una señal de pare. En estas 3 primeras, o sea, sin control, con un ceda del paso y con un pare, depende mucho del conductor, de los conductores. Cuando empiezan a hacer cálculos mentales de alcanzo a pasar, no alcanzo a pasar. Ese pare debería ser de obligatorio cumplimiento. Yo llego al pare y paro, ¿sí? No es que paso por si acaso, no, yo llego al pare y me detengo. Así sea 2 segundos, 2 y medio, mientras miro a un lado y miro al otro y veo que no viene nadie, sigo. Entonces, en un pare se supone que yo me voy a detener. En un ceda del paso, ya considerando las condiciones de visibilidad, puede que yo pueda seguir adelante. Yo tengo despejada la intersección, puedo mirar que no hay nadie a quien cederle el paso y sigo adelante. Esa señal de ceder el paso en intersecciones de pronto no es muy común en nuestro país. La nuestra es el pare, por excelencia. El ceder el paso acá se utiliza, por ejemplo, para el ingreso a una rotonda, obligatorio, porque sabemos que quien lleva la prioridad es el que está por la rotonda. Entonces, o por ejemplo, aquí en Montería está, ahí se da el paso cuando uno va sur-norte por la circunvalar y llega a la altura de Home Center. Hay un carril que sale a la derecha para el giro hacia Home Center y hacia Buenavista. Hay un ceda al paso. Entonces, bueno, la visibilidad ahí tampoco es que sea óptima, ¿sí? Pero si, por ejemplo, en ese momento la circunvalar tiene vía libre, el del ceda al paso también. No tiene que detenerse, ¿sí? Va a tener que detenerse cuando la circunvalar esté dejando pasar a los de la 68 para que pueda, para ver si viene alguien o no. Porque como les digo, no es que sea la mejor visibilidad la de esa zona. Y bueno, el pare es el más común. Ahora, ¿a qué me refiero yo a sin control? Sin control me refiero a una intersección aquí, en nuestro país, sin señalizar. Cuando está sin señalizar, pues yo no me la voy a encontrar o no me la debería encontrar en zona urbana. En zona urbana tiene que haber por lo menos un pare. Ustedes saben, en el barrio siempre hay un pare, al menos en una de las 2 esquinas tiene que haber, de las 4 esquinas tiene que haber un pare, ¿sí? Por lo menos. Entonces, en nuestro caso, una intersección sin control la podemos encontrar en zona rural. Y para ser un poco más apegados a la realidad, sería la intersección entre 2 caminos más o menos parecidos en cuanto a categoría. Más adelante vamos a ver categorías, pero pues cuando ustedes hablan de categoría, más o menos se imaginan que está el camino principal, el secundario o el urbano. Bueno, esos son categorías. Porque, por ejemplo, si ustedes van por una ruta nacional, pavimentada, señalizada, bien demarcada, y a esa ruta la atraviesa una trocha,
de uso común, digamos, que las habitantes de ese corregimiento o vereda la usan con frecuencia porque por ahí de pronto conectan con las carreteras municipales, pues si la trocha es trocha definida como tal y ustedes ven que es sin pavimentar y obviamente no está en muy buen estado, pues a simple vista uno sabe cuál de las dos tiene la prioridad. La ruta nacional, pavimentada, señalizada, es la que lleva la prioridad, pero cuando son dos caminos parecidos, no digamos dos trochas, pero sí dos rutas rurales de ancho similar, de velocidades similares, ahí yo no sé cuál tiene la prioridad. De pronto aquí en Colombia sí sería más fácil encontrar en ese tipo de intersecciones un ceda del paso. Este primer caso de las interacciones sin control es más como primero para saber cómo se manejan las que tienen un ceda del paso, y es más como de aparición en un trazado gringo. Ahora, en nuestro país, sin señalizar significa sin control, porque tiene que haber una señal que me indique quién tiene la prioridad, ¿sí? Pero en otros países, por ejemplo, yo conozco el caso argentino, y en otros países, en Argentina, no se usa la señal de pare en algunas ciudades. No voy a decir que en todas, porque por supuesto que no conocí todas, pero no se usa el pare en algunas ciudades. Entonces, de todas maneras, digamos, el local, el residente, el habitante normal que conoce cómo funciona su malla vial, sabe cuándo tiene que parar. Y, por ejemplo, allá se usa algo que se llama la regla de la mano derecha, que consiste en que si yo voy conduciendo, digamos, es un poco, puede parecernos enredado a nosotros, pero para ellos es evidente. Yo voy manejando, ¿sí? Obviamente me puedo encontrar un semáforo, pero si es una vía, puede ser una avenida, incluso una avenida de dos calzadas. Yo voy por esa avenida, en una zona más bien residencial de la ciudad, y lo que me voy a encontrar ahí es un montón de intersecciones sin señalizar, sin un pare, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Yo voy avanzando y perpendicular a mi movimiento aparece la primera calle. Y en esa calle los vehículos van de mi derecha a mi izquierda. O sea, el vehículo que salga por ahí me va a salir por la derecha. Entonces ahí yo hago el pare, ¿sí? Porque el vehículo me sale por la derecha. Hago el pare, espero, no vino nadie, paso a la siguiente. En teoría, el que debe hacer el pare es el otro, porque el otro me va a salir por la izquierda. O sea, es decir, yo hago el pare cuando el vehículo que va a salir me sale por la derecha. Entonces, si bien no están señalizadas, sí hay un control porque hay una convención que se usa para eso. O sea, hay una regla de la mano derecha. Entonces, no vamos a encontrar la señal de pare, pero no podemos decir que sea sin control. En nuestro caso, en nuestro país, sí sabemos que si una intersección no tiene una señal, es sin control. Por eso, si ustedes ven que, por ejemplo, no hay un pare en el barrio, hay que comunicarse rápidamente con tránsito para que lo pongan en donde corresponde, porque no podemos dejar una intersección de barrio normal aquí en Colombia sin una señal de pare. Entonces, sin control significa que yo no puedo deducir cuál de las dos tiene la prioridad de paso. En el caso que les decía hace un rato, donde tengo la ruta nacional que se cruza con una trocha, pues la ruta nacional tiene la prioridad de paso, pero
De pronto alguien diría, no es necesario señalizarlo, pero pues, no estaría de más ponerle un ceda el paso al camino secundario. Porque estas señales, eso sí es importante, estas señales ceda el paso y pare, obviamente van sobre el camino secundario, ¿sí? Y ya cuando yo tengo, o mejor dicho, estos tres casos de acá, estos tres casos de acá, estos de acá, pues intersección sin control, intersección controlada por un ceda del paso y controlada por un pare, ahí estoy dejando en manos del conductor la acción a tomar. O sea, el conductor es el que calcula si alcanza a pasar, si debe frenar, si alcanza acelerando un poco, por ejemplo, a superar la intersección. En un pare no hay un tiempo de estadía establecido. O sea, yo llego al pare y así como puedo simplemente medio frenar y veo que no viene nadie, paso, me puedo quedar 5 minutos tranquilamente en un pare, porque va cargadísima la vía principal. Mientras que en el semáforo, ahí sí, en teoría, esta es la que menos inconvenientes debería presentarme, porque no está en manos del usuario el manejo del tiempo. Al usuario tampoco le importa si va por la principal o por la secundaria, porque la prioridad en el semáforo, o sea, no es que entonces vamos a tener todo el tiempo en rojo a una. No, no. Simplemente el semáforo distribuye los tiempos y ustedes lo que van a tener ahí es un tiempo para pasar y un tiempo para esperar. Lo que se supone que uno tiene que hacer es en ningún momento pasarse con el semáforo en rojo. Uno va a poder estar en movimiento en el corto tramo que hay de amarillo cuando vamos pasando de verde a rojo y durante el verde, nada más. Generalmente no se utiliza el color amarillo entre el rojo y el verde, sino entre el verde y el rojo. Verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo. Es raro que sea verde, amarillo, rojo, amarillo, porque no es necesario avisarle al que está en rojo que se va a poner en verde, sino simplemente ponerlo en verde. A veces se usa, pero no es necesario. Entonces, vamos a ver las intersecciones sin control, aunque no sean comunes en el país, porque con el manejo de este tipo de intersecciones aprendemos a manejar las intersecciones que llevan un ceda el paso. Y vamos a ver el caso cuando hablemos de las intersecciones con un pare. Vamos a ver el caso solamente de cruzar la intersección, no de cruzarla y girar a la derecha o cruzarla y girar a la izquierda, que también existen esos casos, sino simplemente de cruzar la intersección. Entonces, lo que se supone que yo debo proporcionarle al conductor en una intersección no controlada es una distancia para que ajuste la velocidad, ¿de acuerdo? Para que ajuste la velocidad. Ajustar la velocidad no significa frenar. Ajustar la velocidad significa que si el conductor ve que así como va, si acelera un poquito, pasa sin problema antes de que el otro vehículo llegue a la intersección, lo hace. O si ve que le toca más bien bajar un poquito la velocidad mientras el otro pasa, lo hace. Pero en teoría, no sería necesario que ninguno de los dos vehículos se detenga en la intersección, sino que regule la velocidad. ¿De acuerdo? Esa distancia, lo que me debe incluir a mí, fíjense que es la recorrida por el vehículo durante el tiempo de reacción del conductor, como durante la activación de los frenos o el acelerador. Miren que tengo las dos opciones.
o disminuir o aumentar mi velocidad. Y básicamente utilizamos acá, fíjense que siempre hablamos de 2.5, ¿no? Aquí utilizamos en intersecciones 3 segundos. ¿Sí? Esos 3 segundos me incluyen a mí. Me doy cuenta cómo está la situación y acelero o freno. ¿De acuerdo? En ese momento es que yo empiezo a moverme. Ahora, esto se maneja con una tabla y ya se las voy a mostrar. Así que la distancia recorrida durante esos 3 segundos es la mínima que yo le debo garantizar al vehículo. Pero, pues, la pregunta sería, ¿cómo le garantizo yo una distancia en una intersección a un vehículo? Bueno, como estamos hablando de visibilidad en una intersección, entonces a mí me interesa qué hay a los lados. ¿Qué hay a los lados? No qué hay al frente. Sí, claro, yo voy a mirar al frente, pero en la intersección lo que más me importa es qué viene de un lado y qué viene del otro. Entonces, para eso yo necesito tener despejada esa línea de visión lateral. Despejada la línea de visión lateral. Ahorita hacemos un dibujo y les muestro cómo es. Acá hay una tabla y realmente la conversión que yo hice aproximada a metros. A ver, la tabla viene en millas por hora y empieza. Entonces, digamos que lo que está acá a la izquierda y lo que está acá a la izquierda, eso es la tabla, ¿sí? Para 15 millas por hora, una distancia de 70 pies, ¿sí? Para 30 millas por hora, una distancia de 130 pies. Yo la convertí a kilómetros por hora y a metros para mostrarles la gran diferencia que hay entre la distancia que yo le proporciono al conductor, que le permite regular la velocidad, y la distancia de visibilidad de parada. Quiero que vean la gran diferencia que hay. Por ejemplo, a ver, en este caso, para una velocidad de 80 kilómetros por hora, que son más o menos 50 millas por hora, yo necesito 67 metros para regular la velocidad. O sea, para darme cuenta de si alcanzo a pasar o no, y entonces acelerar o disminuir. Al final puede que en ningún momento me detenga, ¿sí? Para 80 necesitaría 67.06. Ahora recordemos entonces cómo era antes. Si yo quería realmente detenerme, para 80 necesitaba 130 metros. ¿Ven? Casi el doble. Casi el doble de los 67 metros que estoy hablando ahorita. Entonces, como ven, en ese caso estamos hablando de distancia para modificar mi movimiento, no para detenerme. Y esto era considerando, bueno, supongamos que estamos hablando de una vía, un camino a nivel, pendiente cero o menos del 3%, y ese es el método del Invías. Para 80, 130, vamos a ver cuánto nos pedían en el método gringo. Para 80, 135. ¿Ven? Así que de ninguna manera estamos hablando de que con esa distancia que estamos hablando ahora, el vehículo pueda detenerse. No, estamos hablando de regular la velocidad. Fíjense que incluso
llegamos a distancias, bueno, llegamos a velocidades altas, por ejemplo, 110 kilómetros por hora, donde se necesitan más o menos unos 95 metros para regular el movimiento, para o ir más rápido o ir más despacio. Pero todos sabemos que con las tendencias de manejo que se dan en el país, pues sería muy poco conveniente nosotros tener una intersección sin control de velocidades altas. Porque cada uno pensaría que tiene la prioridad. Yo voy manejando, no encuentro nada que me diga disminuya, yo simplemente sigo. Lo mismo piensa el otro y listo. Chocan. Entonces, ¿para qué hice la conversión? Vuelvo y les digo, para que vean la diferencia que hay entre detenerse o regular esta velocidad. Fíjense que para detenerse a 80, ustedes necesitaban más o menos el doble de la distancia, ¿sí? Entonces, por eso, con lo que hacemos es introducirnos al método en el que vamos a trabajar la parte de ceda el paso. Nos metemos ahí en el cuento de trabajar la parte de ceda el paso. Ese triángulo me muestra qué es lo que yo debo tener despejado para superar la intersección. Bueno, en realidad no para superar la intersección, sino para llegar a la intersección, para saber cuál de los dos pasa, cuál de los dos no pasa, cuál de los dos debe acelerar, cuál de los dos debe disminuir. Miremoslo así. Vamos a ver si lo aumentamos un poco por acá. El triángulo visual me sirve para los casos 1 y 2. El caso 1 es la intersección sin ningún tipo de control, ya que estamos viendo justo ahora. Y el caso 2 es la intersección con el ceda el paso, que es diferente el manejo a la intersección con un pare. Entonces, el asunto es, debo conservar esa línea de visión que se ve ahí diagonal. El camino que en el diagrama se ve horizontal, ojo con esto, el camino que en el diagrama se ve horizontal, por convención, es nuestro camino principal. Porque puede pasar que yo tenga un cruce de dos caminos sin señalizar, pero de todas maneras haya uno que sea principal y otro que sea secundario. Entonces, el camino que está horizontal en el dibujo es el principal. Por supuesto, entonces, el camino que está vertical en el dibujo es el secundario. ¿Sí? El obstáculo que ustedes ven ahí, con rayas, a mí, por ejemplo, me pueden preguntar, bueno, voy a construir una bodega en este lote que está en esta intersección, al lado de esta intersección. ¿Qué distancia debo dejar entre el lote y la calle? ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa distancia que dice línea de visión, se me mantenga. Entonces, por supuesto que cuando tengo una señal de ceda del paso, el manejo va a ser el mismo. Vamos a ver, la diferencia va a ser cuáles distancias tomamos, o cómo medimos esas distancias, mejor dicho. Pero fíjense, si ustedes observan acá sobre el obstáculo, estoy moviendo el cursor que aparece una manito. Bueno, tengo el vehículo A que va por el camino principal, conduciendo hacia la derecha. Tengo el vehículo C que va por el camino secundario, conduciendo hacia abajo. El punto B es donde se cruzan las dos trayectorias. Esas trayectorias las estoy haciendo coincidir con el eje del carril, ¿sí? Con el eje del carril, no con el eje de la calzada, no, con el eje
del carril. Ambas calzadas podríamos decir que son de 2 carriles, ¿sí? Doble mano, doble sentido. Pero acá nos importa simplemente, pues, obviamente, uno de los dos casos. El vehículo de la calzada principal, que es la horizontal, va hacia la derecha, y el vehículo de la calzada secundaria, que es la vertical, va hacia abajo, se van a cruzar en el punto B. Lo que ustedes ven punteados son los ejes de los respectivos carriles. Entonces, si se fijan en el camino principal, el eje del carril, o mejor dicho, el carril por el que va el vehículo está externo, ¿sí? Externo, no está pegado a este terreno, sino afuera, opuesto. Y este de acá, del secundario, está interno o adyacente, ¿sí? Pegado al camino, pegado al lote, digamos, donde se va a hacer la construcción. Entonces hay unas distancias que yo voy a manejar después en una relación de triángulos. Con una relación de triángulos sencilla, evidente, la vamos a ver ahora, pero pues tengamos en cuenta siempre esa convención. Horizontal, en este diagrama, es el camino principal, vertical es el secundario. Esta distancia B minúscula y esta distancia A minúscula me marcan la A, la distancia entre el eje del carril del camino principal y el obstáculo. Y la B, la distancia entre el eje del carril del camino secundario y el obstáculo. Aquí abajo, esta larga se llama D minúscula sub A, D sub A, y esta es D sub B. Ese es mi triángulo visual, que lo voy a usar para el caso en el que no hay control y para el caso en el que el control es por un ceda el paso. Entonces, fíjense que el triángulo visual es el que me determina a mí la ubicación del obstáculo. Ahora, el obstáculo puedo estar ubicándolo yo, o puede que ya esté ubicado ahí. Por ejemplo, un grupo de árboles. Un grupo de árboles me puede obligar a mí, que yo la quería dejar sin control. No, el grupo de árboles me puede obligar a mí a poner una señal porque no da visibilidad suficiente. O por ejemplo, no tiene visibilidad, no tiene un grupo de árboles, pero yo quiero construir una bodega. Entonces, esas distancias A minúscula y B minúscula son las que me van a dar la pauta para decir, bueno, usted construye hasta acá y deja tanto espacio libre para la visibilidad de la intersección. Eso nosotros no lo vamos a ver con mucha frecuencia, porque lo más común es que si tenemos construcciones en los alrededor de una intersección, tengamos por lo menos un pare, ¿sí? Tengamos por lo menos un pare. Como les digo, no se usa tanto el ceda el paso acá para eso. Así que esas distancias, como lo dice la tabla que vimos ahorita, como lo dice esta tabla, esas distancias van a depender de las velocidades de aproximación. ¿Ven? ¿A qué velocidad se aproxima el vehículo? ¿Qué distancia le debo dejar? Estábamos por acá. Ok. Entonces, fíjense que esas distancias permiten el control de la velocidad. No me permiten la detención. Ya vimos que para detenernos necesitamos prácticamente el doble. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo nos curamos en salud? Bueno, llevándola al doble. Pues no al doble, asumiendo que realmente necesitamos las distancias de seguridad según la velocidad de diseño. Eso se refiere a distancias de visibilidad de parada, en nuestro caso, según la tabla del INVIE. ¿Sí? Básicamente sería olvidarnos de la tabla que vimos ahora y permitirle al conductor detenerse. Lo que pasa es que si ustedes se fijan acá, vamos a mirar esto. Si yo, por ejemplo, tengo acá una distancia de B de 65, pero para la misma velocidad, la distancia de visibilidad de parada me da 130, pues se me duplica esto, y por acá probablemente también se me duplica, entonces estas distancias A y B aumentan un montón, y ya el obstáculo, la construcción, lo que sea, tengo que correrlo mucho más adentro del terreno. Entonces, por eso es que lo normal va a ser terminar poniendo acá un pare. Eso va a ser lo más normal. Estábamos acá. Entonces, ¿cómo se maneja ese triángulo? Bueno, con semejanza de triángulos. Simplemente, vamos a hacerle acá el zoom. Miren, por ejemplo, que yo tengo acá un vehículo A que va por el camino principal, un vehículo C que va por el camino secundario. En B es en donde se van a encontrar. En B se encuentran. Recuerden, las líneas punteadas me representan el eje del carril en cada caso. La distancia A minúscula me representa la distancia entre el eje del carril de la calzada principal y el obstáculo. La B minúscula, la distancia entre el eje del carril de la calzada secundaria y el obstáculo. Entonces tengo un triángulo grande que es A, B, C. Y los triángulos semejantes a él son A, D, D, E, y este otro que está acá, el que va del E al carril secundario, al camino secundario, a C. Tengo tres triángulos que son semejantes ahí. Entonces lo que yo voy a trabajar es CB, es la distancia que va a recorrer el vehículo en el camino secundario. AB es la que va a recorrer el vehículo en el camino principal. AB. Acuérdense que eso se dice CB es a AB como ED es a AD. Hagamos del zoom, vamos a ver que la distancia CB es la misma de minúscula sub B. La distancia AB es la misma de minúscula sub A. Y ED, esta de acá, ED es A minúscula, ¿sí? Y AD es esto de acá. O sea, es la total de acá abajo menos esta. ¿Sí? Entonces, así manejo yo en semejanza de triángulo. ¿Que para qué me sirve? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo ya establecidas las velocidades en los dos caminos, y de todas maneras digo que la voy a dejar sin control, lo cual, como les digo acá, no sería nada lógico. Entonces yo digo, por ejemplo, que el secundario tiene una velocidad 40
y el principal una de 50. Entonces yo me voy por acá. Y digo, bueno, 40. Entonces son 30 y pico de metros. Y 50. Bueno, entonces son como 40 metros. Son como 34 y 40. Entonces yo dejaría por aquí 34 y por aquí 40. ¿Ven? Y de acuerdo con eso, entonces ya yo voy a saber a qué distancia puedo ubicar el obstáculo. De hecho, lo puedo ubicar a lo largo de la esquina del obstáculo. Puede estar tocando cualquiera de estos puntos acá. ¿Sí? ¿Ven? Para que yo deje la diagonal, que el usuario pueda ver el vehículo que viene por la otra calzada. Se trata de eso, de proporcionar al usuario la distancia suficiente para que él vea el vehículo que viene por la otra calzada. ¿Cómo se resuelve? Así. Y en teoría se resuelve con esta semejanza de triángulos y con esta tabla. Digo en teoría, porque como ese no es un caso que nosotros vayamos a encontrar con frecuencia en nuestra malla vial, ¿sí? Entonces lo más seguro es que nos olvidemos de esta tabla, y trabajemos con las distancias de visibilidad de parada que teníamos por acá, ¿sí? O incluso con pendientes. Por eso entonces, lo más probable es que no terminemos poniéndole un control de ceda al paso a una calle, sino un pare, que el pare ya me permite, con un pare, yo no voy a estar restringido de esta forma para construir algo, porque el pare está acá y el vehículo tiene que parar. Entonces yo puedo llegar hasta por acá con la construcción. Sí. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, por triángulos semejantes, ya ustedes ven cómo se le da la forma. ¿Qué puedo tener yo ahí como un dato? Yo puedo tener como un dato la velocidad de uno de los dos caminos, ¿sí? La distancia mínima a la que debe colocarse la construcción. Y a partir de ahí, bueno, ya empezamos. Eso sería para el caso. Fíjense que esto me dice a mí. Importante tenerlo en cuenta porque es el mismo triángulo que vamos a tener para el caso 1 y para el caso 2. Caso 1, sin control. Caso 2, con un ceda del paso. Ahora, ¿qué pasa cuando está el ceda del paso? Obviamente, hay una señal sobre el camino secundario. Por supuesto que esa señal no va a estar sobre el camino principal, sino sobre el secundario. La señal nos obliga a ceder el paso. Entonces, el vehículo que transita por el camino secundario debe disminuir su velocidad o detenerse antes del cruce. Por eso, entonces, la solución es similar. ¿A qué se refieren con similar? Se refieren a que se usa el mismo triángulo. Solo que por acá va a haber un ceda al paso. El vehículo viene en este sentido, si lo encuentra de frente, ceda el paso, entonces deja que el otro pase. Diferencia. Utilizamos las distancias de visibilidad de parada. O sea, nos olvidamos esta tabla y nos referimos a esta, que de todas maneras era la recomendación que se había hecho para intersecciones sin control. O sea, una intersección sin control al final terminaría siendo un ceda al paso.
Pero entonces, es importante recordar que yo debo tener acá esta línea de visión. O sea que todo esto que voy a rayar acá en amarillo debe estar reflejado para que yo pueda ver. ¿Sí? Bueno, ya quedó bastante horrible. Para que yo pueda ver. Debo respetar esta línea de visión. Tanto en el caso en el que no tengo un control, como en el caso en el que tengo un control con un que da el paso. Entonces, hacemos un pequeño recuento antes de entrar a las que son controladas por un pare, porque esas sí requieren un manejo diferente, de pronto más sencillo porque es más de operaciones. Entonces, como les decía, tenemos 4 tipos de intersección, o mejor dicho, 4 tipos de control: sin control y 3 que son controladas. Entonces, yo les explicaba que en el caso de las que son controladas por un semáforo, pues es el semáforo el que me indica a mí cuándo sí, cuándo no. Entonces eso me importa mucho acá. En las otras, sin control, en sea del paso y en pare, es el usuario el que con sus habilidades calcula si puede o no. Incluso en el pare le pasa lo mismo. Porque estamos en un pare, digamos al lado y lado, y vemos si podemos pasar. Y es un riesgo, ¿sí? Porque uno realmente no puede calcular, que es lo que vamos a ver ahora, cuál es la velocidad que traen los vehículos al lado y lado. Uno simplemente pasa, pero uno sabe que, por ejemplo, si está en un cruce, en un barrio, vamos a pensar, por ejemplo, acá en la Castellana. La carrera 9 es en un solo sentido sur-norte y sigue siendo una vía de zona residencial. Pero la gente por la 9, si puede ir a 80, va a 80. Legalmente no puede, pero lo hace. Entonces, si por ejemplo la velocidad máxima de la 9 fuera 45, hacer el cálculo con 45 me va a generar un error posiblemente muy grave porque el vehículo viene a 80. Pero pues no podemos en estos casos pensar en cuánto está violando el límite de velocidad, sino en cuál es la velocidad límite. Entonces tenemos el pare, él se da el paso y sin control. Como les digo, semáforo no importa porque es el semáforo el que me va a mostrar a mí cuáles son las velocidades permitidas. En se da el paso, perdón, en sin control veíamos que se va a permitir el manejo de la velocidad, o sea, el ajuste. Ya sea bajarla un poco o acelerar un poco para lograr pasar rápidamente. ¿Sí? Realmente, si ustedes se fijan acá en el triángulo, pues los dos vehículos se alcanzan a ver uno al otro, los dos conductores se alcanzan a ver uno al otro, conductor A, conductor C. Entonces ambos van a tener la posibilidad de hacer un manejo sobre su velocidad, de hacer un control sobre, un ajuste sobre su velocidad. Entonces de esa manera el conductor sabe si alcanza a pasar o no. Cuando hablamos de ceder el paso, entonces lo que hacemos es garantizarles, fíjense que a ambos, ¿sí? A ambos, las distancias de visibilidad de parada. Garantizamos a ambos las distancias de visibilidad de parada, incluso al que va por el camino principal. Y bueno, la parte de pendientes, pues obviamente, por algo de las fórmulas que nosotros vimos para la distancia de visibilidad de parada, pues incluían
la pendiente, ¿sí? La del Indías, no, perdón, esta es la general, digamos. Y la del Indías también tenía su pendiente. Entonces, se trabajaría con esa fórmula o con las tablas. Como veíamos las tablas, también se puede trabajar con eso. Estamos por acá. Entonces, en el caso de sin control, en el caso de C da el paso, la solución está dada por este triángulo. Diferencia. Si realmente la vamos a tener sin control, estas distancias vienen dadas por las tablas. La tabla esa donde me muestra distancia para hacer un control de la velocidad. Y si es con un C del paso, pues el C del paso va acá. Y las distancias se van a obtener con la distancia de visibilidad de parada. Básicamente esa es la diferencia. Ahora, cuando tenemos un pare, a ver un segundo, la intersección nos queda de esta forma. Es decir, ¿quién hizo el pare? Vamos a hacerlo acá. Este es el pare. Hagámoslo un poco más grueso, mejor. Este de acá es el pare, ¿sí? Este vehículo B es el que va a superar la intersección. Y él viene en este sentido, ¿sí? Aquí está, una vez superó la intersección. Las distancias que vamos a medir no son a lo largo de su calzada como en el caso anterior. Fíjense que en el caso anterior yo estoy midiendo las distancias a lo largo de cada calzada. Una distancia, otra distancia. Distancia B minúscula para el vehículo del camino secundario, distancia A minúscula para el vehículo del camino principal. No. Las distancias que voy a ver acá son a lo largo de la calzada principal. O sea, el conductor llega acá a la línea de pare y mira al lado y lado y ve que viene un vehículo por su izquierda y un vehículo por su derecha. ¿Sí? Pues en el caso más crítico, ¿no? Que va a cruzar una intersección de una calzada con doble sentido. Ok. En ese caso, entonces lo que vamos a asumir es que tanto este vehículo como este vehículo vienen a la velocidad máxima de la calzada principal. Si vienen más rápido que eso, no tengo control sobre eso. No sé cómo manejarlo. Así que vamos a suponer que la gente no está violando las normas de tránsito, sino que vienen a la máxima permitida. Pueden venir más despacio. Y lo que asumimos es que los dos vienen a la máxima y están a una distancia crítica. Por eso cuando encontremos las distancias acá, esta distancia del vehículo de la izquierda, o de la derecha, mejor dicho, para el conductor, es igual a esta distancia del vehículo de la izquierda. Cuando yo digo izquierda acá, me refiero a que es la izquierda para él, la izquierda para este conductor. ¿Sí? Esta es la izquierda de él y esta es su derecha. Entonces ahí tengo yo la intersección con una señal de pare. Lo que voy a calcular es esta distancia D minúscula. Acá hay un D1 y un D2, pero para mí van a ser iguales. ¿Qué pasa si la ruta que yo voy a atravesar o el camino que yo voy a atravesar
no tiene doble sentido. No importa. No importa porque es el mismo cálculo, la misma ecuación, la misma fórmula. Con la misma fórmula voy a calcular yo la distancia horizontal, por así decirlo, a lo largo de la calzada principal. Con la misma la voy a calcular. Así que, fíjense ustedes que en este caso, vamos a ver si de pronto lo podemos ver así fácilmente. Miren que acá hay una distancia que el manual me da para ubicar la señal de pare. Esta distancia de acá, que está medida entre la línea de pare y el cordón de la calzada principal, ¿sí? Esa distancia, según el manual, son 3 metros apenas. Así que en realidad yo puedo, para este caso, construir algo acá, pegado acá, ¿sí? Que es mucho más ventajoso que tener que dejar esta distancia, que seguramente son varios metros. ¿Ven? Entonces, por eso es que es más utilizado el pare que se da el paso en ese tipo, en intersecciones, ¿sí? Lo más común en intersecciones acá, Colombia, pares y semáforos. Entonces, acá, lo que yo voy a hacer es borrar esto. Voy a calcular las distancias D a lo largo de la calzada principal. Pero fíjense que el vehículo que está en B, el vehículo B, tiene que superar la intersección. Superar la intersección. Eso es arrancar desde la línea de pare en reposo. El vehículo está detenido ahí, está en reposo. Y atravesar toda la intersección y quedar detrás de la calzada principal. Acá, quedar acá. Acá adentro, ya quedó para este lado. ¿Sí? Queda adentro de la calzada principal. Perdón, adentro de su calzada, alejado de la calzada principal. Esa es la distancia que él tiene que recorrer. ¿Cómo se encuentra? Es la suma de 3 distancias. Una distancia D mayúscula, una distancia W, una distancia L mayúscula, que suman entre las 3 una distancia S mayúscula. La más variable de esas 3 distancias va a ser W, que es el ancho de calzada. No es el ancho de calzada de si tengo 3 carriles, entonces ancho de carril por 3. No, el ancho de calzada va de cordón a cordón. Si tengo 2 carriles, pero entre los dos un separador gigante, entonces es 2 carriles más separador gigante. Es toda la distancia completa, de cordón a cordón. Esta distancia de acá, por manual es de 3 metros. 3 metros entre la línea de pare y el cordón de la calle principal. Y esta distancia L es la longitud del vehículo. ¿Quién me la da? Bueno, el manual del INVIAS tiene definidos los vehículos de diseño. Entonces esa distancia L me la da el manual del INVIAS. Si yo digo un camión con 2 ejes, bueno, hay una distancia para el camión con 2 ejes, una longitud, mejor dicho. Entonces por eso el vehículo tiene que superar los 3 metros, el ancho de toda la calzada de cordón a cordón y su propia longitud. Su propia longitud para quedar acá. Acá, habiendo pasado la intersección. Así que tiene que tú superar esas tres distancias. Entonces, vamos a ver cómo se calcula todo esto.
Fíjense que tiene como base el tiempo que le toma al vehículo despejar la intersección. Y al mismo tiempo que el vehículo está despejando la intersección, por la calzada principal en este caso vienen otros dos vehículos a la velocidad de diseño. Durante el mismo tiempo, miren, durante el mismo tiempo. ¿Cuál es la idea? Que cuando este vehículo llegue acá, los otros dos crucen detrás de él, ¿sí? Sin disminuir su velocidad. El vehículo de la calzada secundaria cruza y los otros dos pasan por detrás de él. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, fíjense bien que es el tiempo necesario para que el vehículo de la calzada secundaria supere la intersección y la distancia que recorren los otros vehículos mientras él está superando la intersección al mismo tiempo. Entonces, la distancia mínima de visibilidad de cruce necesaria a lo largo de la calzada principal, porque fíjense que se mide a lo largo de la calzada principal, se calcula con esta expresión. Esto, acuérdense siempre que es el factor de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, porque la distancia se va a dar, como siempre, en metros, ¿sí? Esta es la velocidad de la calzada principal. Y estos tiempos son los que vamos a tener que ver ahora cómo los encontramos. ¿Sí? Miren bien. 0.278 me pasa de kilómetros por hora a metros por segundo. Ese P sub E, velocidad de la calzada principal, porque es la que está en movimiento. Yo estoy en reposo en el pare. Y la suma de los dos tiempos. Aquí vemos quién es cada uno. Distancia mínima de visibilidad lateral. Acá dice, corresponde a las distancias de 1 y de 2 en la figura. Pero no es la suma, no. No es que esa distancia es esta más esta, no. Es esta y es esta. ¿De acuerdo? Son iguales. Pero es que me sirve si la que voy a cruzar es de un solo sentido también. Esa es de 1. Esa velocidad es la de la calzada principal, 100 kilómetros por hora. Velocidad específica del elemento de la calzada principal inmediatamente antes del cruce. O sea, en el cruce, mejor dicho. Si es una ruta de 60, entonces es 60. Ya. Ese tiempo 1, volvemos al tiempo de percepción-reacción, 2.5 segundos. Porque, bueno, el conductor puede estar en el pare un rato largo. ¿Sí? Entonces llegó el pare. Y resulta que vienen muchos vehículos por la calzada principal. Y me quedo ahí, 2 minutos. Pero todo el tiempo estoy mirando a un lado y al otro a ver en qué momento puedo pasar. Esa operación de mirar a un lado y al otro hasta el momento en que sí decido que puedo pasar, ahí pasan 2 segundos y medio. Ahí pasan 2 segundos y medio. Es el tiempo de percepción-reacción del conductor. Entonces, ese tiempo 1, ya lo tengo, que es 2.5 segundos. Ya lo tengo. ¿Sí? Y el tiempo 2, que es el requerido para acelerar y recorrer la distancia S, cruzando la calzada principal en segundos. Pero miren que acelerar significa, vamos a borrar todo este montón de rayas,
acelerar significa que yo salgo de 0 acá y recorro la distancia S hasta que me escondo acá. ¿Sí? Eso significa acelerar ahí. Entonces, la aceleración, al igual que la longitud, van a depender del tipo de vehículo. Regálenme un segundo, yo voy a cambiar a cada dispositivo. Un momento acá, yo cambio de micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se le escucha, profesor. Ya, un segundo. Vamos a ver si puedo solucionar esto acá. Luego, ¿me escuchan o no me escuchan? Se le escucha suavecito porque no se le entiende. A ver, vamos a ver cómo arreglo yo esto acá. Un segundo acá. ¿Qué dijo? No, creo que no va a funcionar por ese lado. Espérenme un segundo. ¿Y ahora me escuchan? ¿Sí o no? Profe, no se le entiende porque se escucha demasiado suave. A ver, vamos a ver si ahora... Ya, un segundo. ¿Ahora? Sí, ahora parece que sí. Ok, bueno. Entonces, le estaba diciendo entonces que el vehículo tiene sus características de longitud y aceleración que vienen dadas por el manual del invierno.
Entonces vamos a tener, vamos a mirar acá la ecuación. Tenemos esta distancia la que vamos a encontrar nosotros, d minúscula. Ya sabemos cuánto vale este tiempo, 2.5 segundos. No está compartiendo pantalla. Nada. No, señor. No, profe. No se ve nada, profe. Ahora sí. Sí, ya. Ok, Sí, profe, ya se ve. listo. Entonces, vamos a mirar el tiempo 1, ya sabemos que es 2.5 segundos. Y tenemos que calcular el tiempo 2. En ese tiempo 1, como les decía yo hace un momento, no importa si el conductor lleva 2 minutos en el pare, desde el momento en el que él ve que puede cruzar hasta que acelera, pasan 2.5 segundos en promedio. ¿Sí? Entonces, el tiempo 1 ya sabemos que es 2.5 segundos. Y en el tiempo 2 recorre la distancia S, que depende de la aceleración de cada vehículo. Y la distancia S depende del ancho de calzada y de la longitud del vehículo. En realidad, diríamos que también depende de la distancia de mayúscula, pero pues distancia de mayúscula ya sabemos que siempre será 3 metros. Entonces la distancia, como les decía, es D más W más L. ¿Sí? 3 metros de mayúscula. Toda la calzada principal de cordón a cordón. Y L según en vías, en metros. Longitud total del vehículo en metros. Una expresión para el tiempo 2. Dos veces D más W más L. Bueno, lo rayemos así porque no se ve bien. Dos veces la distancia S sobre 9.8 por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La del vehículo por manual. D vale 3 metros, sí o sí. W, ancho de calzada, completa, de cordón a cordón. L, dependiendo del tipo de vehículo. ¿Sí? Lo mismo que la aceleración. Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos unas correspondencias entre, por ejemplo, vehículo articulado, su longitud y su aceleración. ¿Ven? Pensemos en que esto también es, en cierta forma, una aproximación, porque no es lo mismo querer superar una intersección con un vehículo con remolque vacío, que con el mismo vehículo con remolque totalmente lleno al máximo de su capacidad. ¿No? Vamos a tardar más tiempo en hacer arrancar todo eso si está completamente cargado. Entonces, en ese caso, es que todo esto se nos convierte en la mejor aproximación posible. Al final es eso, la mejor aproximación posible. Así que, en este caso tenemos para 3 ejemplos, o sea, camión con remolque, camión de 2 ejes y vehículo liviano. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, que ustedes pueden ver que las aceleraciones, la aceleración del camión de 2 ejes es mayor que la aceleración del camión con remolque, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, algo que es importante tener en cuenta acá. A ver.
Yo puedo tener tabulado esto, ¿sí? Pero lo puedo tener tabulado solamente para un caso típico. Si se fijan acá, calzada principal con ancho de 7,30 m. Pero acuérdense que yo puedo estar cruzando, atravesando una calzada principal de el doble de eso, por ejemplo. Eso es común aquí en varias de las dobles de acá de Montería, de las doble calzadas de barrio, hay un pare. O sea, en la secundaria tiene que parar. Entonces, cuando el tipo supera la intersección, tiene que atravesar dos calzadas, que serían, en este caso, 14,60, más el separador central. Pongámosle, no sé, 2 metros. Entonces, hay que contar todo eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta tabla a mí no me sirve para mucho. Simplemente me da el caso de una calzada principal con 7,30 metros, pero sí me puede dar una idea. Miren, miren el tiempo que yo necesito. Perdón, la distancia a la que deben estar los vehículos. Miren esto. Acá. Si la velocidad específica en la calzada principal es de 100, pues seamos sinceros, no le pongamos un parejo sino un semáforo. ¿Sí? Aunque bueno, pues tendríamos que detener a la que viene por la calzada principal también. Pero ahí sería muy arriesgado. Miren la distancia que necesita según el vehículo. ¿Sí? Si yo voy a atravesar a un vehículo liviano, un carro particular, los vehículos de la calzada principal deben estar a 2 cuadras. ¿Sí? Si voy a cruzar en un camión con remolque, casi a 4 cuadras. ¿De acuerdo? Y pues este tipo de... Esto ya es más como para una zona rural en la que voy a cruzar la calzada principal de 100 kilómetros por hora con un camino secundario al que lleva un pare. Ahí no va a haber semáforos y la calzada principal no se va a detener. Entonces ahí es bastante complicado, porque fíjense la gran distancia que debe haber a lo largo de la calzada principal para que pueda cruzar sin problema. Casi 400 metros, claro, está bien en un camión, pero 200 metros en un carro particular, eso es bastante. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en realidad tiene mucho que ver con la prudencia del conductor, ¿sí? Y por eso es que es recomendable que en los municipios, en las cabeceras municipales en las que, por ejemplo, la calzada principal atraviesa la cabecera municipal, es recomendable ponerle reductores de velocidad, si es posible un semáforo, llenarla de reductores principalmente. Y si fuera mejor todavía, sacarla que le dé la vuelta al municipio, ¿sí? Para que el tráfico pesado se vaya por ahí. Sí, ahorra tiempo y espacio. Bueno, de pronto espacio no, pero tiempo sí, entonces al final termina ahorrando más dinero. Luego vamos a hacer algunos ejemplos de esto, porque pues ahora digamos no vamos a alcanzar. Y generalmente después hacemos un taller. Entonces hacemos unos ejemplos de este tema la próxima clase y hacemos el taller la misma próxima clase o la clase siguiente. No sé si ustedes tienen hasta acá alguna pregunta. Pero básicamente pues lo importante aquí sería relacionar esto ya con un dibujo real, con un cálculo real. Profe, ¿y cuándo da la nota de los talleres que hemos realizado? La nota del primer taller está publicada en Teams. Ustedes llegan a Teams, abren donde dice la carpeta donde están las tareas y cada uno tiene su nota del primer taller. El segundo no lo he calificado todo, el segundo fue de la semana pasada. Entonces es entrar a Teams y buscar la nota del primero, no es más.
Yo de todas maneras, en este caso, subo notas es al sistema cuando ya es el momento del corte, que es donde deben estar en el sistema las notas. O sea, ustedes la conocen ahora por Teams y ya cuando sea el momento del corte, que es ahorita en marzo, la subo al SIGA. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, ingeniero. Listo, entonces nos vemos el próximo lunes y hacemos ejemplos ahí sobre esto. Espérense un segundo, yo tomo lista. Listo, ya la descargué. Ahora sí. Entonces, nos vemos el lunes siguiente. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Hasta luego, gracias igualmente.